Gloria a Dios. Bien, vamos a la carga, vamos a amarrarse los cinturones, vamos a hablar sobre tema importante. Alabado sea el Señor. Y el tema de esta noche es la misericordia de Dios hacia un pueblo infiel. A su nombre. La misericordia de Dios sobre un pueblo infiel. La misericordia es ser cordial, ¿verdad? Con personas que quizás no merecemos o no merecíamos nada, pero Él ha sido misericordioso, ha sido cordial con nosotros, aunque no lo merecíamos. Siempre ha estado dándonos ahí el oxígeno para respirar, siempre lloviendo para que la tierra produzca, la tierra produce, ¿verdad? Porque no he oído yo que no hay lugar que la gente pues esté muriendo de hambre. En algunos lugares porque son perezosos, pero hay partes, hermano, que sobreabunda la comida. Y es Dios el que provee la lluvia, la tierra ya está, que también la tierra es viva, porque la tierra recibe agua y entonces produce. Alabado sea el Señor. Solo tenemos que accionar, ejecutar y hacer las siembras para poder darnos cuenta que Dios existe, porque no hay otra alternativa. ¿Verdad que usted nunca ha visto cuando está germinando una semilla? Nunca ha visto cuando está produciéndose el fruto, ni siquiera, y solo lo va a ver cuando está maduro para comérselo, pero no sabe ni cómo. Es Dios mismo que lo hace, hermano, ¿verdad? Entonces debemos de ser agradecidos. Pero hubo un tiempo donde Dios sacó a su pueblo que era cautivo en Egipto. El pueblo que Él formó, Israel, quizá para comprobar o para darnos a demostrar cuáles son sus intenciones con toda la humanidad, poniendo a Israel, ¿verdad?, como ejemplo, porque todos los seres humanos miraban lo que el pueblo de Israel era, un pueblo poderoso, ¿verdad?, cuando estaba bien con Dios. También era un pueblo débil cuando estaba mal con Dios, cuando había pecado. El pecado debilita al hombre. Alabado sea el Señor. De manera que en el libro de Éxodo capítulo 16 vamos a hablar sobre el caminar del pueblo de Israel por el desierto. ¿Y qué pasaba en el desierto, verdad, con los israelitas? Pero había, hermano, tiempos, quizás ellos estaban contentos cuando había bendición, pero cuando no había bendición, que no fluía nada en el momento, ellos como que murmuraban. Y esa murmura llevaba, hermano, a descender la ira de Dios sobre ellos. De manera que si nosotros venimos aquí y estamos ya dentro de la iglesia, estamos siendo bendecidos por una palabra. La palabra es como un rocío que cae del cielo para nosotros. A su nombre. Aleluya. Entonces, cuando tenemos esa bendición, hermano, siempre va a haber. Por eso dijo allá el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 19: no apaguéis el espíritu, porque el espíritu se puede apagar de diferentes maneras. Puede ser murmurando, puede ser pecando, puede ser de alguna otra manera que no esté de acuerdo con la palabra o esté aburrido, hermano, porque algunos se aburren de la palabra de Dios y dicen: no, me voy a ir de aquí a este lugar ya no está a mi altura, la palabra aquí ya no me suena muy bien, mejor me voy a ir a otro lado. Y entonces dice que Moisés oía la murmura, y cuando Moisés oía, inmediatamente Dios oía, porque había una conexión directa de Moisés a Dios, hermano, porque su espíritu estaba en él. A su nombre. Aleluya. Pero entonces ve ahí en el capítulo 16 de Números, alabado sea el Señor, donde dice que Dios les da maná. Dios les da maná de alimento, ¿verdad? Del cielo caía ese maná
de alimento, porque seguramente ellos habían acabado con sus raciones, con lo que traían de Egipto, pero Dios era el responsable de ellos. A ellos solo les faltaba confianza, confiar en su Dios, confiar en que el que los había sacado, hermano. Y de hecho, la confianza de ahora en día, nosotros como iglesia, es esa, porque Egipto significa el mundo, donde no hay conocimiento de Dios. Y cuando venimos a Cristo, entonces, hermano, estamos esperando, ¿verdad?, que Dios nos alimente a través de su palabra. De manera que en el capítulo 16, verso 13, dice la palabra de Dios: y venida la tarde, subieron, alabado sea el Señor, aleluya. 16, verso 13. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en el derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan de Jehová que os da para comer. A su nombre. Es el pan de Jehová que los da para comer, les dijo Moisés, alabado sea su nombre. Esto es lo que Jehová ha mandado, le dijo: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer, era por medida, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. De manera, hermanos, que Dios no se descuidó del pueblo de Israel. Él envió su alimento, y era un alimento nutritivo. Y era pan de nobles, dice la Biblia, que les dio al pueblo, aunque eran rebeldes y murmuradores. Pan de nobles, ¿verdad? La palabra noble pues no solo es un estrato social, sino que también noble significa una persona fiel, una persona bondadosa, una persona santa, una persona... Bueno, ¿cuántas cualidades hay para un noble, verdad? Pan de nobles les dio, o sea, a comer. Era un pan especial, ¿verdad?, que les estaba dando, el cual contenía todo lo que el cuerpo necesita para poder sobrevivir. Alabado sea el Señor, aleluya. Pero ellos se alimentaron, dice que comieron 40 años, hermano. 40 años comieron maná, pero llegó un momento donde se aburrieron y murmuraron acerca de aquel pan, a su nombre. No querían ya comer y estaban juzgando, y eso lo escuchó el Señor. Él escuchó que estaban murmurando y decían: ¿quién nos diera carne? Mejor volviéramos atrás donde comíamos las ollas hasta saciarnos de carne en Egipto, donde comíamos puerros, donde comíamos rábanos, pepinos. Estaban deseando, hermano, estaban en camino a una tierra prometida, pero comenzaron a recordar el tiempo atrás. Como que su servidor dijera: caramba, estuviera allá atrás, allá deleitándome en aquellas cantinas, allá con aquellas botanas y con dos mujeres, una sentada en cada pierna. Hermanos, eso sería el acabosis. Y llega a los oídos de Dios y dice: te voy a cortar y te voy a mandar para allá, a su nombre. Aleluya. Eso nos pasa a nosotros. A veces estamos inconformes, hermano, inconformes aún
en el lugar donde lo tiene el Señor. No, a mí no me complace la palabra de aquí. Yo quiero oír allá mejor al apóstol fulano de tal, a la profeta o al profeta tal, al otro tal, porque eso sí predican de verdad. Pero la palabra es la misma, el mismo maná, a su nombre. Aleluya. La palabra es la misma con diferente discernimiento a veces, ¿verdad? Pero la palabra que Dios da, esa no cambia, amados. Sea en un templo pequeño, sea en un templón grande, sea en un coliseo, sea la misma palabra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya. Pero cuando esa murmuradera les agarra, hermano, viene Dios y se enoja y se molesta. Alabado sea el Señor, aleluya. Porque no debemos murmurar. Números capítulo 11, versos 5 y 6. Números capítulo 11, perdón. Gloria a Jesús. Dice en Números capítulo 5: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Se acordaban del tiempo pasado. Aleluya. Alabado sea su nombre. Cuando llegaba a la casa, ¿verdad?, con las sobras de un chapsui que se había comido con los amigos y se llevaba las sobras para los hijos. Así era yo, hermano. Mira, aquí te traigo, pero sobras. Alabado sea el Señor. Una vez me alegré porque cuando dejé de tomar, comencé a apartarme, Dios comenzó a hablarme, a rociarme con su rocío del cielo, con su palabra. Andaba 500 lempiras en mi bolsa y le digo a mi vieja: qué alegría siento. Hoy ando 500 lempiras en mi bolsa libre, no se los debo a nadie. A su nombre. Ese es el Dios que alabamos. Él nos quiere purificar, Él nos quiere, hermano, que quiere que andemos, ¿verdad?, libres. Por eso nos llama a la libertad, no ser cautivos de nadie. Porque a veces somos cautivos de los bancos. Hermano, no dormimos, porque hay cuentas en los bancos, hay que estar pagando. Pero Dios nos llama a libertad. Alabado sea el Señor, aleluya. De manera que, sigue diciendo el verso 6, y ahora nuestra alma se seca, dijeron los israelitas, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Están murmurando por el maná, hermano. Si no, solo esta palabra es la que escuchamos todos los días. Que el adulterio, que la fornicación, que el robo, que arrepiéntase porque Cristo viene. Solo esta palabra. ¿Y qué más se le va a dar, hermano? Si ese es el diario vivir, estar exhortando la iglesia para que la iglesia se vuelva a Dios y camine en santidad y pueda lograr el objetivo principal, que es la salvación. A su nombre. Si no hayamos, hermanos, no predicamos contra el pecado, entonces vamos a abandonar la Biblia y dejar de hacerlo, porque ese es el detalle, hermano, que cuando alguien ponen sobre un rebaño es para que exhorte, para que les ayude, porque la mayor parte de gente viene porque tiene una necesidad, porque quiere ir a la salvación, porque no quiere estar siendo objeto del enemigo todos los días, porque no quiere seguir esclavizado, porque quiere, verá, venir a Cristo para tener una vida diferente. Esa es la razón, y por eso pues hay que tratar de sacar lo malo de cada persona. ¿Y cómo se saca lo malo? Estirpando. Y dice que la palabra es como espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma. Quizá un día ustedes salen murmurando porque por mí lo dijo. ¿Y quién es que está en pecado? Soy yo. ¿Y por mí lo dijo? Sí.
hermanos, necesitamos recibir esa palabra y recibirla con humildad. Estos israelitas debieron recibir con humildad lo que Dios les estaba dando. Ellos debieron ser conscientes que iban rumbo a una tierra prometida. Iban en un desierto donde no había nada y solo había alguien responsable, porque Moisés también le dijo: mañana reúnemelos, santifícamelos, porque mañana les voy a dar de comer. Sí, le dijo Moisés. Son 600,000 de a pie los que ando, y has puesto esta carga sobre mí, le dijo Moisés. Como si yo pudiera darles de comer. ¿Por qué me has estorbado? Mejor ráeme, mejor mátame. Moisés estaba cargado, hermano. Entonces Dios le dijo: no, llámate 70 hombres de los más doctos que tengas ahí, y yo les voy a dar de tu espíritu, del espíritu que he puesto en ti les voy a dar. Tráelos y los voy a santificar. Y así fue, para que te ayuden, le dijo, porque estaba solo, hermano. 600,000 personas de a pie, dice nomás, porque andaban otros de a caballo, era otro montón. Entonces, hermano, era una crisis completa. Y un hombre estaba cargado. Él era el pastor del pueblo de Israel. Entonces, eso hizo. Luego Dios le dijo: les voy a ofrecer, porque escuché, le dijo, escuché cuando estaban diciendo sobre las carnes, que querían carne. Porque Moisés escucha y Dios está escuchando, porque hay una conexión de su espíritu, está en Moisés. Alabado sea el Señor. Dios está escuchando y no le pareció para nada lo que estaba oyendo. Eso significaba que estaban disconformes, no estaban conformes con lo que estaban comiendo. A su nombre. Aleluya. ¿Cuántos inconformes hay aquí? Ni uno, me gusta. No hay ni uno. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Y mire, dice el verso 7: y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo, dice, se esparcía y lo recogía y lo molía. En molinos lo majaba, en morteros, y lo cocía en la caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Hermano, esto es que estaba simbolizando ya el sacrificio de Jesucristo. A su nombre. Estaba simbolizando, dice que lo majaban con mortero. ¿Usted sabe lo que es un mortero? No sé, bueno, los de mi edad es que pueden saber, ¿verdad? Ya las nuevas generaciones ya solo de digital y maquinarias conocen. Pero había unos morteros de madera que ahí me tocó de repente descasullar arroz, café, con aquel lo majábamos con un mazo, ¿sí? Y hacían tortas, lo molían, hermano, y eso estaba simbolizando ya el sacrificio de Jesucristo posteriormente en la cruz del Calvario. Aleluya. Alabado sea el Señor. Pero ahí vamos a ir viendo, conociendo ahí cómo estaba la situación. Luego dice: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Imagínese, hermano, Moisés hablando con Dios cara a cara, discutiendo con él. Qué tremendo, ¿eh? Discutiendo con el Todopoderoso, con el que hizo los cielos y la tierra. Pero Dios lo amaba tanto que, ¿verdad?, que lo perdonaba. Pero sí hubo una cosa que no le perdonó. No lo dejó entrar a la tierra prometida. Fue que golpeó la roca. Alabado sea el Señor. Aleluya. De manera, hermanos, dice el verso 31: y vino un viento de Jehová
porque cuando les pidió carne, vino un viento de Jehová, porque les ofreció codornices. Y vino un viento de Jehová, verso 31, y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino a otro lado, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió fueron 10 montones, y las tendieron para lo largo alrededor del campamento. Y aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, una enfermedad. Allí no dice qué enfermedad, pero supongo que alguna enfermedad estomacal. Hermanos, por la ambición, porque algunos dejaban a otros sin comer, y por la murmuración, porque Dios sabía lo que les estaba dando. Él no quería que el pueblo se enfermara. Él sabía que el maná era suficiente para sobrevivir. Pero el pueblo no estaba contento. Y aún pasa ahora lo mismo. El pueblo no pasa contento. Pasan molestos con el pastor, pasan molestos entre sí, entre los hermanos, y no está contento, no está a gusto, no está feliz, hermano. Porque yo digo una cosa, pueden venir muchas cosas a nosotros, porque eso está contemplado dentro dentro del traslado a la vida eterna, porque está contemplado: en el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor, pero no temas, yo he vencido al mundo, dijo el Señor, a su nombre, aleluya. Eso no lo podemos obviar. Van a venir momentos difíciles, a unos de una manera, a otros de otra manera. Vienen enfermedades, vienen problemas económicos, problemas de matrimonio. Hermanos, es tremendo, porque eso está contemplado, porque eso es para probar su integridad delante de Dios. Tienen que venir estas cosas para probar su integridad, para poder decirle al diablo: no, Dios me ha llamado para que viva en santidad, yo no voy a caer en su trampa, a su nombre, aleluya. Pero si no queremos, hermano, el maná del cielo, que es la palabra de Dios, entonces tenemos problemas, nos hallan débiles. Porque cada vez que el pueblo de Dios fallaba, hermano, Dios les quitaba su espíritu. Ya no había espíritu, no había poder. Entonces cualquier enemigo que venía los vencía fácilmente, porque Dios ya no estaba con ellos. Y eso pasa con nosotros. Cuando fallamos a Dios, nuestras oraciones no llegan ni al techo. Puede morirse orando: que reprendo aquí, que reprendo al diablo, que pongo ángeles allá, que quito ángeles y los paso para acá. Pero si vive en pecado, tiene problemas. O si vive en murmuración, tiene que vivir en santidad para que esa oración vaya directamente al trono. Y Dios se encarga de contestar esa petición. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. En el Salmo 78, versos 24 y 25, también nos habla acerca, hermanos, acerca del maná. Alabado sea el Señor. Salmo 78. Mira el verso 18. Vamos a ver el verso 18. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, dice. Aleluya. Tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Hermanos, porque de repente
en la iglesia nos falta bastante humildad. Y por allá en su corazón dice, ese mensaje del siervo está demasiado simple. No le puso salsa a los tacos, no, como que le falta un poco más de riqueza, ¿verdad? De teología, y por ahí, ¿verdad? No estaban conformes, ¿verdad?, con la claridad del mensaje, sino que había turbación, hermano. Querían algo mejor, querían a un doctor doctor en teología, a un licenciado en teología, o en su defecto a alguien que tenga una maestría en teología para que le desmenuce bien. Aleluya. Pero cuando la palabra viene, hermano, a veces nosotros la predicamos crudita así como viene, porque no le hallamos, hermano, otra, ¿verdad?, otro tipo de cómo ensalzar un poco más, ¿verdad?, para poderle entender. Y que no es malo, ¿verdad?, es bueno. Pero el asunto es la murmuración. ¿Por qué murmuraron? Pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto, dice. Y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí que ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Pues dijo Dios, mi mano no se ha cortado todavía, dijo el Señor. Estaban poniendo a prueba a Dios, hermano, y en la situación en que estaban, pues, estaban en un desierto. ¿Y sabe qué? Cuando les dio codornices después de eso, muchos murieron, dice, en aquel tiempo. Murieron de la hartada que se pegaron de codornices, y eso Dios lo permitió. Hermano, por la inconformidad con que estaban recibiendo la misericordia de Dios. Porque Dios en su misericordia les estaba dando ese maná. Si otro hubiera sido, los hubiera matado allá en Egipto, y eso reclamaban ellos, que mejor los hubiera matado en Egipto, ¿verdad? Pero Dios, hermano, los está llevando a una tierra que fluye leche y miel. Y esa murmuración, hermano, hizo de que ellos tardaran 40 años en el desierto, dando vueltas, y llegaban al mismo lugar. Dios no permitía que entraran murmurando hasta que murieron todos los murmuradores. Entonces entraron el pueblo de Israel, los hijos, nietos, bisnietos, todos los que nacieron en el desierto. Esos entraron, hermano, y les dio poder para combatir a las naciones, para que la tierra fuera de ellos, y la encontraron pues una tierra bendecida, algunas ciudades ya formadas solo de meterse. Aleluya. Entonces Dios ahí nos quiere llevar, hermano. Y ahora el pleito ya no es para llevarnos a una tierra prometida en Canaán, ahora es para llevarnos al cielo, para darnos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Para darnos la vida eterna. Él mandó a otro líder, que es a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para vencer al enemigo que tenía cautiva toda la humanidad. Y lo venció con su muerte. Precio de sangre nos limpió y nos sacó, ¿verdad? Ahora voluntariamente, no a la fuerza, porque nadie es llamado a la fuerza al evangelio, sino voluntariamente, a esclavizarse voluntario por amor a Jesucristo y amor a su propia vida, porque si queremos la vida eterna tenemos que oír la palabra de Dios y comer ese maná que está escrito allí. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Y si no, vea lo que dice Juan 6, 32 al 35. Juan 6, 32 al 35. Dice la palabra del Señor. Y aquí se declara el verdadero maná. Aleluya.
que ese era el sustento que había allá, era maná, pero acá el Señor está diciendo otra cosa. Dice, el 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el cielo, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Alabado sea el Señor, aleluya. Imagino que cuando les dijo eso se alegraron, de, vamos a comer otra clase de pan. ¿Verdad? De un pan de ese de repostería, ¿verdad? Que son pan buenos. ¿Cuánto les gusta el pan? Ya les pegó hambre, ¿eh? Pan de repostería, a mí me fascina, aunque la vieja no le gusta darme. Pero ellos creían allí, ¿verdad? Que era pan. Pero aquí viene Jesús, ¿verdad? Y les dice esto, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Les estaba hablando ya de Él. Y Él era el verdadero pan. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, a su nombre. Aleluya. Entonces ya les cambiaron los rostros. ¿Cómo nos vamos a comer este hombre nosotros? ¿Verdad? Y ahí viendo que ya lo quedaban menos. En serio, ¿cómo nos vamos a comer este hombre? Y ese es el pan. Imagino que comenzaron a perseguirlo y a prepararse ya, porque le dijo esto, ¿verdad? Yo soy el verdadero pan de vida, le dijo, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. A su nombre, aleluya, no tendrá sed jamás. Y de esta manera, mis amados, aquí es la conclusión del mensaje del maná. Porque desde allá viene revelando el Señor que, cómo, de qué manera iba a sostener al pueblo de Dios. ¿Quién nos sostiene a nosotros? Nos sostiene Cristo. Nos sostiene su palabra, es la que nos alimenta, es la que nos da el ánimo, hermano. Cada vez que venimos a la iglesia creo que recibimos nuevas fuerzas, ¿verdad? Así como cuando uno toma esos tónicos, ¿verdad? Que el Nervoforza para tonificarse, ¿verdad? Aunque ese Nervoforza no le da mucha, que decía un viejito allá en mi pueblo, es que eso por cucharadas no me gusta, no es bueno, dice, se lo echaba todo de un solo, todo el frasco, ¿verdad? Pero el verdadero tónico para nosotros, hermano, es espiritual, es Cristo. Esta palabra, hermano, tonifica, la palabra da vida, y cuando no le encontramos salida a veces, ¿verdad? Tenemos que orar y pedirle, Señor, ayúdame, dame discernimiento, háblame, Señor, aleluya, háblame, hermanos, y Dios nos habla, de alguna manera Dios nos habla, dice que Él prometió hablarnos en sueños, en visiones. Hace 2 noches estaba teniendo una visión con un personaje por acá. Él miraba que yo llegaba donde él y me encerraban. Era como tipo hacienda, me encerraban. Y llegaba mi esposa a buscarme y también la encerraban. Y no dejaban salir por ningún lado. Y para donde iba dedicada la visión, andaba conmigo, pero andaba como moribundo, como adolorido su corazón, y se encaramaba en mí, y yo lo andaba cargando y le decía, revolquémonos en esta grama, le decía, haz lo que querrás, me decía, porque el mensaje es para él, para quitarle las cargas, porque él anda cargado, porque Dios nos muestra y nos habla así, hermano. Él me puso a mí esa carga para que yo esté orando por él y su familia, para irlos hubo un momento donde íbamos saliendo con mi esposa, aquí nos vamos a ir, yo creo que estamos encerrados, no nos van a dejar ir. Y miro a alguien que le va a golpear a mi esposa, ahí viene otro como haciéndome mate a mí, y le dejo ir un izquierdazo, hermano. Y me dice, vieja, ¿qué te pasa?
Si no hubiera estado ahí, si no hubiera estado ahí, me golpeas, me dijo, mira la patada que tiras, que estaba soñando. Que estaba, ya le conté la historia a su nombre. Allá no era espiritual, ya era un golpe. Qué tremendo. Pero Dios así nos habla, hermano, y nos pone las personas y nos da esas tareas para que tratemos de libertar a los cautivos. Todos tenemos necesidades. Nadie puede decir aquí que tiene las alitas ya, que ya va a volar. Todos estamos aquí porque algo tenemos, algo nos falta. Y la palabra es el instrumento por el cual nosotros somos limpios. ¿Verdad? Cada mensaje, cada vez que usted viene o cada vez que usted lee la palabra, hay algo pasa en nuestro interior. Hay un mover allí, ¿verdad? Dice, esa palabra es para mí, esa palabra, porque no seamos murmuradores, sino convirtámonos en personas humildes, ¿verdad? Que recibimos la palabra de Dios con sencillez, con humildad, porque la palabra no viene de mí, sino que está escrita, ¿verdad? Está escrita. Ayer hablaba con un varón y me dice, míreme, yo tengo un negocio ahí y ya hasta las 2 de la mañana vendo, me dice, y mi mujer si va a la iglesia, yo me quedo en el negocio. Ajá, ¿y qué cuenta le va a dar el Señor cuando el Señor venga? Le dijo. Inmediatamente, sí, pero ahí hasta pastores se van a quedar, me dijo. Sí, pues, sí, yo no le digo nada, pero hay que buscar a Dios, le digo. Entonces, hermano, es necesario hacer un esfuerzo, no quedarse y no tratar de apagar el espíritu, como dice el apóstol Pablo.